Imagina que estás en medio del Atlántico Norte. El viento corta tu rostro con la fuerza de 1000 cuchillas de hielo. Las olas golpean contra el casco de madera con una violencia que haría temblar a cualquier marinero moderno. La temperatura desciende por debajo de cero. La humedad penetra cada fibra de tu ropa de lana. No hay tierra a la vista. No la habrá durante semanas. Tu embarcación mide apenas 15 metros de eslora. No tiene cubierta cerrada. No hay cabinas. No hay refugio real contra los elementos. Duermes sobre sacos de provisiones empapados de agua salada. Compartes el espacio con 40 personas más. El agua dulce que transportas está almacenada en barriles de madera que absorben el movimiento constante del mar. Tu comida es lo que pudiste cargar antes de partir. No hay manera de pescar en estas aguas turbulentas. No hay forma de cocinar sin arriesgar el único recurso que te mantiene vivo. El fuego en un barco de madera es una sentencia de muerte. Estás a merced del océano más impredecible del planeta, y este viaje durará meses. Si fueras un marinero europeo del siglo XVI o XVII, las probabilidades de que no llegaras a tu destino serían aterradoras, no por el naufragio, no por las tormentas. Morirías por algo invisible, algo que ningún navegante de esas épocas comprendía, algo que convertía tripulaciones enteras en cadáveres flotantes semanas antes de avistar tierra. El escorbuto, la enfermedad de los marineros, el asesino silencioso de los océanos. Las encías empezaban a sangrar, luego los dientes se aflojaban y caían. Las heridas antiguas se reabrían como si el tiempo retrocediera. Los huesos dolían, la fatiga se volvía insoportable y finalmente el corazón simplemente se detenía. En las grandes expediciones de la era de los descubrimientos, el escorbuto mató a más marineros que todas las batallas navales, tormentas y naufragios combinados. Vasco da Gama perdió a más de la mitad de su tripulación por esta causa. Magallanes vio morir a marinero tras marinero mientras cruzaba el Pacífico. La expedición de George Anson en 1740 perdió a 1300 de sus 2000 hombres, no por combate, por escorbuto. Estos eran navegantes con siglos de tradición marítima acumulada. Tenían barcos más grandes, tenían más recursos, tenían imperios enteros financiando sus viajes y morían por miles. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. 500 años antes de que Colón cruzara el Atlántico, otra civilización ya estaba realizando travesías oceánicas de escala comparable. Navegaban desde Escandinavia hasta Islandia, desde Islandia hasta Groenlandia, desde Groenlandia hasta las costas de Norteamérica. Miles de kilómetros de océano abierto, semanas y meses de navegación continua, en embarcaciones más pequeñas, con menos tecnología, en aguas más frías y peligrosas. Y no morían. Los vikingos completaban estas travesías una y otra vez, generación tras generación. Durante 300 años colonizaron territorios que los europeos posteriores ni siquiera sabían que existían, y lo hicieron sin que el escorbuto diezmara sus tripulaciones, sin que las enfermedades convirtieran cada viaje en una lotería mortal, sin los horrores que definirían la navegación oceánica siglos después. La pregunta es inevitable, la pregunta que los historiadores marítimos se han hecho durante décadas, la pregunta que desafía todo lo que creemos saber sobre la medicina medieval y la nutrición antigua. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo sobrevivían los vikingos a travesías de meses sin enfermarse? La respuesta va a cambiar completamente tu percepción de esta civilización, porque no fue suerte, no fue casualidad, no fue constitución genética superior, fue conocimiento, un conocimiento tan sofisticado y tan integrado en su cultura que ni siquiera necesitaban entender la ciencia detrás de él para que funcionara perfectamente. Y ese conocimiento estaba dividido en capas. Cada capa resolvía un problema específico. Cada capa se complementaba con las demás. Juntas formaban un sistema de supervivencia marítima que el resto del mundo no igualaría hasta el siglo XVIII. Prepárate para descubrir por qué los verdaderos maestros de la navegación oceánica no fueron los españoles, los portugueses o los británicos, fueron los escandinavos de la era vikinga, y su secreto
estaba escondido a plena vista durante todo este tiempo. Cuando piensas en vikingos, probablemente visualizas exactamente lo que Hollywood quiere que visualices. Guerreros brutales con cascos con cuernos, bárbaros sedientos de sangre que arrasaban monasterios, hombres primitivos movidos únicamente por la violencia y el saqueo. Esta imagen es tan ubicua que resulta casi imposible de desplazar. Aparece en películas, en series de televisión, en videojuegos, en libros de texto simplificados. El vikingo como sinónimo de salvajismo organizado. El vikingo como la antítesis de la civilización. El vikingo como fuerza destructora, sin sofisticación cultural. Esta imagen no solo es incompleta, es fundamentalmente errónea, y esa distorsión tiene consecuencias reales para nuestra comprensión de la historia, porque si asumimos que los vikingos eran bárbaros primitivos, entonces sus logros náuticos se convierten en accidentes, en golpes de suerte, en hazañas imposibles realizadas por ignorantes afortunados, nada más lejos de la realidad. Los vikingos representaban una de las civilizaciones más sofisticadas de su época en múltiples dimensiones. Su metalurgia producía acero de calidad comparable al de cualquier herrero europeo. Su carpintería naval era tan avanzada que los principios de diseño de sus barcos siguen estudiándose en escuelas de ingeniería moderna. Su sistema legal era tan desarrollado que influyó en las constituciones de las naciones que posteriormente habitaron sus territorios. Su astronomía práctica les permitía navegar sin instrumentos que el resto del mundo no desarrollaría hasta siglos después. Pero hay un aspecto de su sofisticación que rara vez se menciona: su conocimiento sobre alimentación y salud durante viajes prolongados. Este conocimiento no aparece en las representaciones populares porque no es dramático. No hay espadas, no hay batallas, no hay sangre, solo la comprensión profunda de qué necesitaba el cuerpo humano para funcionar durante semanas o meses lejos de tierra firme. Y esa comprensión era extraordinaria. La evidencia arqueológica de los últimos 50 años ha revelado un panorama completamente diferente al estereotipo popular. Las excavaciones en sitios como Hedeby en Dinamarca, Birka en Suecia y Kaupang en Noruega han desenterrado no solo armas y joyas, sino también restos de alimentos, utensilios de cocina y recipientes de almacenamiento que cuentan una historia muy distinta. En Hedeby, uno de los centros comerciales vikingos más importantes, los arqueólogos encontraron evidencia de una dieta extraordinariamente diversificada: semillas de plantas cultivadas y silvestres, huesos de animales domésticos y salvajes, espinas de pescados de agua dulce y salada, restos de mariscos y moluscos, evidencia de fermentación y conservación. Esta no era la alimentación de bárbaros primitivos, era el régimen alimenticio de una cultura que entendía la importancia de la variedad nutricional. Las sagas nórdicas, esos extensos textos medievales que registraban la historia y tradiciones vikingas, contienen referencias constantes a la preparación de provisiones para viajes largos. La saga de los groenlandeses describe con detalle los suministros que Leif Erikson preparó antes de su viaje a Vinland. La saga de Erik el Rojo menciona la recolección de alimentos específicos antes de las travesías transatlánticas. Estos no eran detalles narrativos casuales, eran instrucciones codificadas, conocimiento transmitido de generación en generación sobre cómo sobrevivir en el mar. Y ese conocimiento contradice completamente la idea del vikingo como salvaje impulsivo. Un salvaje impulsivo no planifica provisiones para viajes de meses. Un salvaje impulsivo no desarrolla técnicas de conservación de alimentos que preservan nutrientes esenciales. Un salvaje impulsivo no crea sistemas redundantes de abastecimiento que garantizan la supervivencia incluso cuando las condiciones empeoran. Los vikingos hacían todo esto, y lo hacían sistemáticamente, lo hacían generación tras generación, lo hacían con una consistencia que solo es posible cuando el conocimiento está profundamente integrado en la cultura. La diferencia entre los vikingos y los navegantes europeos posteriores no era de valentía o resistencia física, era de conocimiento aplicado. Los marineros de Colón,
de Magallanes, de Drake, navegaban con lo que sus culturas consideraban provisiones adecuadas: pan duro, carne salada, agua almacenada, vino o cerveza, y morían por miles. Los vikingos navegaban con lo que su cultura había determinado, a través de siglos de experiencia acumulada, que era necesario para la supervivencia, y vivían. Esta no es una diferencia menor. Esta es la diferencia entre civilizaciones que entienden la relación entre alimentación y salud, y civilizaciones que no la entienden. Y lo extraordinario es que los vikingos lograron esta comprensión sin conocer la teoría detrás de ella. No sabían qué eran las vitaminas, no entendían la bioquímica, no podían explicar por qué ciertos alimentos prevenían ciertas enfermedades, simplemente sabían que funcionaba. Y eso era suficiente. Pero esta ignorancia teórica combinada con conocimiento práctico sofisticado plantea una pregunta fascinante. Si no entendían la ciencia, ¿cómo llegaron a las soluciones correctas? La respuesta está en el método que utilizaron, un método que la ciencia moderna llama conocimiento empírico acumulativo. Generaciones de vikingos navegaron, algunos se enfermaron, otros no. Aquellos que sobrevivieron transmitieron sus prácticas a la siguiente generación. Las prácticas que funcionaban se reforzaban, las que fallaban se abandonaban. Durante siglos, este proceso de selección cultural fue refinando las técnicas de supervivencia marítima hasta alcanzar una eficacia extraordinaria. No necesitaban saber por qué funcionaba, solo necesitaban saber qué funcionaba. Y eso es exactamente lo que sabían. Pero conocer qué funcionaba no explica cómo funcionaba. Y ahí es donde la ciencia moderna puede iluminar lo que los vikingos descubrieron intuitivamente. El escorbuto, la enfermedad que diezmaba las tripulaciones de navegantes posteriores, es causado por una deficiencia severa de vitamina C. El cuerpo humano no puede sintetizar esta vitamina, debe obtenerla de fuentes externas. Sin ella, el colágeno del cuerpo comienza a degradarse, los tejidos conectivos fallan, los vasos sanguíneos se debilitan, el sistema inmunológico colapsa. La muerte es inevitable. La vitamina C está presente en frutas y verduras frescas, pero las frutas y verduras frescas se pudren rápidamente, no sobreviven semanas en un barco, y por eso los marineros europeos morían. Sus provisiones carecían de fuentes de vitamina C que pudieran conservarse durante travesías largas. Los vikingos resolvieron este problema. No sabían que estaban resolviendo el problema de la vitamina C. No sabían qué era la vitamina C, pero resolvieron el problema de todos modos. Y la primera capa de su solución era tan simple que parece casi obvia, pero solo después de que sabes la respuesta. La primera revelación viene de los análisis de residuos encontrados en recipientes vikingos excavados en sitios desde Noruega hasta Groenlandia. Los investigadores del Museo Nacional de Dinamarca, utilizando técnicas de cromatografía de gases y espectrometría de masas, identificaron trazas de ácidos orgánicos característicos de un proceso específico. Fermentación láctica. Los vikingos fermentaban vegetales y lo hacían a escala industrial. La fermentación láctica es uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguos conocidos por la humanidad. Pero los vikingos la llevaron a un nivel de sofisticación que no se vería en otras culturas europeas hasta siglos después. El proceso es engañosamente simple: vegetales sumergidos en salmuera, bacterias beneficiosas que convierten los azúcares en ácido láctico, el ácido láctico que preserva los vegetales durante meses. Pero aquí está lo crucial: la fermentación láctica no destruye la vitamina C. En algunos casos, incluso aumenta su biodisponibilidad. Cuando los navegantes europeos posteriores conservaban vegetales mediante secado o cocción prolongada, destruían la vitamina C en el proceso. Los vikingos conservaban vegetales de una manera que preservaba exactamente el nutriente que necesitaban para sobrevivir. Las excavaciones en el asentamiento vikingo de Jarls en las islas Shetland revelaron grandes cantidades de semillas de col y nabo junto a recipientes de cerámica con residuos de fermentación. En Birka, los arqueólogos encontraron estructuras subterráneas cuya temperatura constante habría sido ideal para la fermentación controlada. En Lance Meadows,
el único asentamiento vikingo confirmado en Norteamérica, los análisis de suelo revelaron concentraciones inusuales de compuestos orgánicos consistentes con almacenamiento prolongado de alimentos fermentados. La evidencia es abrumadora. Los vikingos no solo fermentaban vegetales, los fermentaban específicamente para viajes largos. Los fermentaban en cantidades que solo tienen sentido si eran provisiones marítimas esenciales. El sauerkraut, la col fermentada, que asociamos con la cocina alemana, tiene sus orígenes en las tradiciones culinarias escandinavas que los vikingos llevaron consigo a través de Europa. Pero la col fermentada era solo el principio. Los vikingos fermentaban cebollas, fermentaban nabos, fermentaban puerros silvestres. Cada vegetal fermentado era una reserva de vitamina C que podía durar meses sin refrigeración. Los análisis nutricionales modernos confirman la eficacia de este enfoque. 100 gramos de col fermentada contienen aproximadamente 20 miligramos de vitamina C. La cantidad diaria mínima necesaria para prevenir el escorbuto es alrededor de 10 miligramos. Un vikingo que consumiera una porción modesta de vegetales fermentados cada día estaba ingiriendo suficiente vitamina C para mantenerse saludable indefinidamente. Pero los vegetales fermentados no eran la única fuente, no eran siquiera la fuente principal. Los vikingos tenían un segundo componente en su arsenal nutricional, uno que aprovechaba un recurso que tenían en abundancia absoluta: el océano mismo. Los análisis de residuos en los barcos vikingos excavados revelan algo sorprendente: trazas de grasas animales marinas que no habían sido sometidas a cocción prolongada. Esto indica consumo de pescado crudo o mínimamente procesado. El pescado crudo es una fuente excelente de vitamina C. No tan concentrada como los cítricos, pero suficiente para prevenir deficiencias. Y los vikingos tenían acceso ilimitado a pescado. Las aguas del Atlántico Norte rebosaban de bacalao, arenque y caballa. Los vikingos pescaban constantemente durante sus travesías y consumían el pescado de maneras que preservaban sus nutrientes. El pescado secado al aire, el famoso stockfish que se convertiría en un producto de exportación fundamental de la economía escandinava, retenía cantidades significativas de vitamina C. El proceso de secado vikingo era diferente al de otras culturas. Utilizaban el aire frío y seco del invierno nórdico. No aplicaban calor. No cocinaban el pescado antes de secarlo. Este método de secado en frío preservaba los nutrientes de una manera que el secado por calor no podía igualar. Pero había algo más, algo que los investigadores solo comprendieron recientemente. Los vikingos consumían partes del pescado que otras culturas descartaban: los hígados, las huevas, los órganos internos, y estas partes son precisamente las que contienen las concentraciones más altas de vitaminas. El hígado de bacalao, que los vikingos consumían regularmente, es una de las fuentes naturales más concentradas de vitaminas A y D conocidas. 100 gramos contienen más de 5000% de la cantidad diaria recomendada de vitamina D. En las latitudes extremas donde navegaban los vikingos, donde el sol desaparecía durante meses en invierno, esta fuente de vitamina D era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. El raquitismo, causado por deficiencia de vitamina D, era prácticamente desconocido entre los vikingos, a pesar de vivir en regiones con mínima exposición solar. Los esqueletos vikingos excavados muestran huesos sanos y bien formados. Los esqueletos de poblaciones europeas contemporáneas que no consumían pescado de manera comparable muestran evidencia frecuente de raquitismo y otras deficiencias óseas. Pero el sistema vikingo de supervivencia marítima no terminaba con los vegetales fermentados y el pescado. Había una tercera capa, una que involucraba un conocimiento tan especializado que resulta difícil creer que fuera casualidad. Los vikingos consumían plantas silvestres específicas, plantas que crecían en las costas e islas donde hacían escala durante sus travesías, plantas que contenían concentraciones extraordinarias de vitamina C. El moltebaer, conocido en español como mora de los pantanos o mora ártica, era una de estas plantas.
Crece en las regiones subárticas de Escandinavia, Islandia y Groenlandia. 100 gramos de esta baya contienen más de 150 miligramos de vitamina C. Eso es más del doble que las naranjas, más del triple que los limones. Las sagas mencionan la recolección de bayas durante las travesías. Los asentamientos vikingos en Groenlandia muestran evidencia arqueológica de recolección sistemática de moras árticas. No era forrajeo casual, era aprovisionamiento planificado, era conocimiento transmitido sobre qué plantas buscar y cuándo buscarlas. El cochlearia, conocido como hierba del escorbuto, es otra planta que los vikingos utilizaban. Crece en las costas rocosas de todo el Atlántico Norte. Contiene concentraciones altísimas de vitamina C y recibe su nombre precisamente porque, siglos después de los vikingos, los marineros europeos finalmente descubrieron que podía prevenir el escorbuto. Pero los vikingos ya lo sabían. No sabían por qué funcionaba, no sabían qué era el escorbuto, pero sabían que comer esta planta durante los viajes mantenía a la tripulación saludable. Y eso era todo lo que necesitaban saber. Esta capa del sistema vikingo, la recolección planificada de plantas silvestres durante las travesías, explica algo que confundía a los historiadores. Los vikingos hacían escalas frecuentes durante sus viajes transatlánticos. Navegaban de Noruega a las Islas Feroe, de las Islas Feroe a Islandia, de Islandia a Groenlandia, de Groenlandia a Vinland. Cada etapa era relativamente corta, unos días o una semana de navegación. Luego, una escala. Las interpretaciones tradicionales asumían que estas escalas eran por limitaciones de navegación, por la necesidad de agua dulce, por el descanso de la tripulación. Pero la evidencia sugiere otra explicación. Las escalas eran estratégicas desde el punto de vista nutricional. Cada parada era una oportunidad para recolectar plantas frescas, para pescar en aguas costeras, para reabastecer las reservas de vitaminas que se agotaban durante la navegación. El sistema completo estaba diseñado no solo para sobrevivir una travesía larga, sino para reabastecer constantemente los recursos necesarios durante el viaje. Pero estos tres componentes, los vegetales fermentados, el pescado rico en vitaminas y las plantas silvestres recolectadas, todavía no explican la totalidad del éxito vikingo, porque había un problema que estas soluciones no abordaban, un problema que mataría a navegantes posteriores, incluso cuando tenían acceso a alimentos nutritivos. El agua. El agua dulce era el recurso más crítico y más problemático de cualquier travesía oceánica prolongada. Un ser humano puede sobrevivir semanas sin comida, solo puede sobrevivir días sin agua. Pero el agua almacenada en barriles de madera se convertía rápidamente en un peligro mortal. En cuestión de días, las bacterias comenzaban a proliferar. El agua se volvía turbia, desarrollaba un olor fétido. Beber esa agua causaba disentería, fiebres y, en casos severos, la muerte. Los marineros de las grandes expediciones europeas conocían este problema íntimamente. Los diarios de a bordo están llenos de referencias al agua podrida, a la desesperación de tener que beber algo que sabías que te enfermaría, a las enfermedades gastrointestinales que devastaban las tripulaciones. Algunos intentaron soluciones: hervir el agua, filtrarla, mezclarla con vinagre. Ninguna funcionaba de manera consistente, y el problema empeoraba exponencialmente cuanto más duraba el viaje. Los vikingos navegaban por las mismas aguas. Sus viajes duraban tanto o más que las expediciones posteriores. Sus barriles de madera eran similares. Sus condiciones de almacenamiento no eran mejores. Y sin embargo, la evidencia sugiere que no sufrían las epidemias de enfermedades gastrointestinales que destruían tripulaciones posteriores. La solución vikinga era elegante en su simplicidad. No bebían agua, bebían bebidas fermentadas. El proceso de fermentación que aplicaban a sus vegetales también lo aplicaban a sus bebidas. La cerveza vikinga, el hidromiel y el bjorn eran las bebidas estándar a bordo de los barcos vikingos, y estas bebidas tenían una propiedad crucial. El proceso de fermentación eliminaba los patógenos. El alcohol, incluso en concentraciones bajas, tiene propiedades antibacterianas. Las levaduras y bacterias beneficiosas del proceso de fermentación competían con los microorganismos patógenos
y los eliminaban. Una cerveza con 5% de alcohol, almacenada en un barril de madera, se mantenía segura para beber durante meses. El agua almacenada en el mismo barril se volvía peligrosa en días. Los vikingos no entendían la teoría microbiana de la enfermedad, no sabían qué eran las bacterias, no comprendían el mecanismo por el cual la fermentación purificaba las bebidas, pero siglos de experiencia les habían enseñado que la cerveza mantenía a las tripulaciones saludables y el agua las enfermaba, y actuaban en consecuencia. Las excavaciones de barcos vikingos han revelado la escala de este sistema. El barco de Gokstad, excavado en Noruega en 1880, contenía restos de numerosos barriles cuyo análisis químico reveló trazas de ácidos consistentes con bebidas fermentadas. El barco de Oseberg, excavado en 1904, contenía recipientes de madera con residuos que los investigadores identificaron como restos de hidromiel. La saga de Olaf Tryggvason menciona específicamente la cantidad de cerveza que se cargaba antes de viajes largos. Varias otras sagas contienen referencias similares. La cerveza no era un lujo, era equipo de supervivencia. Pero las bebidas fermentadas tenían otra ventaja que los vikingos probablemente desconocían, pero que beneficiaba su salud de todos modos. La fermentación producía bacterias probióticas. Las mismas bacterias que fermentaban sus vegetales también colonizaban sus bebidas, y estas bacterias, cuando eran consumidas, colonizaban el sistema digestivo de los vikingos. El microbioma intestinal de un vikingo que consumía regularmente alimentos y bebidas fermentados habría sido extraordinariamente robusto. Las bacterias beneficiosas habrían competido con cualquier patógeno que lograra entrar al sistema. La resistencia a las infecciones gastrointestinales habría sido significativamente mayor. La ciencia moderna del microbioma intestinal solo ha comenzado a comprender estas relaciones en las últimas décadas. Los vikingos las aprovechaban hace más de 1000 años, sin saber que existían, sin entender los mecanismos, solo sabiendo que funcionaba. Pero el sistema de bebidas fermentadas tenía una limitación importante. La fermentación requiere azúcares. Los azúcares para la cerveza vikinga venían principalmente de cebada. Para el hidromiel venían de miel. Ambos recursos eran pesados de transportar y limitados en cantidad. En viajes muy largos, las reservas de bebidas fermentadas podían agotarse, y entonces los vikingos necesitaban otra solución. Los vikingos recolectaban agua de lluvia y agua de deshielo durante las travesías. El agua de lluvia y el agua de glaciares derretidos están esencialmente libres de patógenos. Son agua destilada naturalmente, y en el Atlántico Norte la lluvia era frecuente. Los glaciares de Islandia y Groenlandia proporcionaban fuentes de agua pura durante las escalas. Las sagas mencionan la recolección de agua de manantiales específicos, conocidos por los navegantes. Los vikingos habían cartografiado mentalmente las fuentes de agua segura a lo largo de sus rutas. Sabían exactamente dónde parar. Sabían exactamente qué fuentes eran seguras y cuáles no. Este conocimiento se transmitía oralmente de generación en generación. Un navegante experimentado conocía cada isla, cada costa, cada manantial a lo largo de la ruta transatlántica y compartía ese conocimiento con los navegantes más jóvenes. El sistema completo, bebidas fermentadas como fuente principal, agua de lluvia como complemento y conocimiento detallado de fuentes seguras durante las escalas, garantizaba que los vikingos tuvieran acceso a líquidos seguros durante travesías de cualquier duración. Pero todavía hay más, porque los vikingos no solo prevenían las enfermedades causadas por deficiencias nutricionales y agua contaminada, también prevenían las infecciones que devastaban a otras tripulaciones marítimas, las heridas infectadas, los cortes que se gangrenaban, los abscesos que se volvían septicémicos. En los barcos de las expediciones europeas posteriores, una herida menor podía ser una sentencia de muerte. No había antibióticos, no había antisépticos en el sentido moderno. Una vez que una infección se establecía, la probabilidad de supervivencia era mínima. Los vikingos tenían respuestas para esto también. La evidencia de las prácticas médicas vikingas
proviene de múltiples fuentes. Las sagas contienen referencias detalladas a tratamientos de heridas. Los sitios arqueológicos han revelado restos de plantas medicinales almacenadas junto a provisiones de viaje. Los análisis de esqueletos vikingos muestran heridas curadas que habrían sido mortales sin tratamiento efectivo. Y ese tratamiento era extraordinariamente sofisticado. Los vikingos utilizaban miel como antiséptico. La miel tiene propiedades antibacterianas bien documentadas. Su alta concentración de azúcar crea un ambiente osmóticamente desfavorable para las bacterias. Produce peróxido de hidrógeno en pequeñas cantidades cuando se diluye. Contiene compuestos antimicrobianos específicos como la defensina. Los vikingos no conocían ninguno de estos mecanismos, pero aplicaban miel a las heridas de manera rutinaria, y las heridas tratadas con miel se curaban. Las heridas no tratadas se infectaban. La experiencia enseñaba lo que la ciencia explicaría 1000 años después. La saga de Tormod Kolbrunarskald contiene una descripción particularmente reveladora. Después de una batalla, una mujer examina las heridas de los guerreros y les ofrece una papilla de puerros y cebollas. Luego, huele las heridas. Si puede oler la papilla a través de la herida, significa que los intestinos han sido perforados y la herida es mortal. Esta prueba diagnóstica era genuinamente efectiva. Una perforación intestinal permitiría que los gases del sistema digestivo, incluyendo los compuestos aromáticos de los puerros y cebollas, escaparan al torso y fueran detectables por el olfato. La misma saga menciona que las heridas que pasaban esta prueba eran tratadas con diversas preparaciones herbales. Los vikingos utilizaban musgo como vendaje. Este musgo tiene propiedades absorbentes y antimicrobianas que la ciencia moderna ha confirmado. Fue utilizado como vendaje de emergencia durante la Primera Guerra Mundial, cuando los suministros médicos escaseaban. Los vikingos lo usaban rutinariamente 1000 años antes. La hoja de llantén, una planta común en Escandinavia, era otro componente del botiquín vikingo. Contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Los vikingos la aplicaban directamente sobre heridas y quemaduras. La corteza de sauce, que contiene salicina, el precursor de la aspirina, era utilizada para el dolor y la fiebre. Los vikingos preparaban infusiones de corteza de sauce para tripulantes enfermos. No sabían que estaban administrando un analgésico y antipirético, solo sabían que funcionaba. Este conocimiento médico práctico era transportado en cada barco vikingo, no en forma de manuales médicos escritos. La cultura vikinga era predominantemente oral, sino en forma de personas. Cada tripulación incluía individuos con conocimientos de curación. No eran médicos en el sentido moderno. Eran personas que habían aprendido de sus padres y abuelos qué plantas recoger, cómo prepararlas y cómo aplicarlas. Eran repositorios vivientes de conocimiento médico acumulado durante generaciones. Y este conocimiento incluía algo que otras culturas marítimas tardaron siglos en desarrollar: la comprensión de que la higiene y la limpieza prevenían enfermedades. Los estereotipos populares presentan a los vikingos como sucios y desaliñados. La evidencia arqueológica contradice completamente esta imagen. Las excavaciones de asentamientos vikingos han revelado cantidades extraordinarias de implementos de higiene personal: peines, cepillos, pinzas para depilación, limpiadores de oídos, cortaúñas. Los vikingos se bañaban regularmente, al menos una vez por semana según múltiples fuentes contemporáneas. Los cronistas árabes que encontraron comerciantes vikingos comentaron sobre sus hábitos de limpieza, aunque también criticaron que compartieran el agua del baño. Los cronistas ingleses se quejaban de que los vikingos eran demasiado atractivos para las mujeres anglosajonas, precisamente porque se bañaban y peinaban regularmente. En los barcos, donde las condiciones hacían el baño completo imposible, los vikingos mantenían la higiene de otras maneras. Cambiaban de ropa regularmente, lavaban las heridas con agua de mar,
cuya salinidad tiene propiedades antimicrobianas, mantenían los espacios de dormir tan limpios como las condiciones lo permitían. Esta atención a la higiene no era vanidad, era supervivencia. Las enfermedades de la piel, las infecciones de heridas y las plagas como los piojos diezmaban tripulaciones en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Los vikingos, con sus prácticas de higiene relativamente avanzadas, minimizaban estos riesgos, pero incluso con todas estas medidas, los vikingos entendían algo fundamental, algo que las expediciones posteriores ignoraban a su propio riesgo. No puedes llevar todo lo que necesitas. Necesitas saber dónde encontrarlo en el camino. Las travesías vikingas no eran viajes de un punto a otro en línea recta. Eran secuencias cuidadosamente planificadas de etapas cortas. Cada etapa terminaba en un lugar específico, seleccionado por generaciones de navegantes anteriores, y cada lugar de parada había sido seleccionado por múltiples criterios. Refugio natural contra tormentas, acceso a agua dulce segura, disponibilidad de plantas comestibles y medicinales, presencia de vida marina para pesca. Los vikingos habían cartografiado el Atlántico Norte no en papel, sino en sus memorias colectivas. Cada isla, cada bahía, cada costa tenía un nombre y una reputación. Los navegantes sabían qué recursos estaban disponibles en cada ubicación y en qué época del año. Las Islas Feroe, a mitad de camino entre Noruega e Islandia, eran más que un punto de referencia geográfico. Eran estaciones de reabastecimiento. Sus costas rocosas albergaban colonias de aves marinas cuyos huevos eran recolectados. Sus aguas costeras estaban llenas de peces. Sus praderas contenían plantas comestibles específicas que los vikingos conocían y recolectaban. Islandia ofrecía recursos diferentes, pero igualmente valiosos. Fuentes termales de agua caliente, algo extraordinariamente raro en el mundo preindustrial. Agua dulce abundante de glaciares y ríos. Focas y ballenas, cuya carne y grasa proporcionaban nutrientes esenciales. Groenlandia, a pesar de su nombre engañoso, proporcionaba recursos cruciales. Sus fiordos del sur, donde se establecieron los asentamientos vikingos, tenían microclimas relativamente templados. Las praderas permitían el pastoreo de ganado. Las aguas circundantes albergaban focas, morsas y ballenas en abundancia. Y aquí es donde el sistema vikingo de supervivencia marítima alcanzaba su máxima expresión. Los asentamientos vikingos en Groenlandia no eran destinos finales, eran bases de operaciones. Desde Groenlandia, los vikingos navegaban hacia el norte en busca de morsas y osos polares, cuyas pieles y marfil eran productos de lujo extraordinariamente valiosos en Europa. Hacia el oeste, navegaban a las costas de Norteamérica en busca de madera, un recurso escaso en Groenlandia, pero abundante en Vinland. Cada viaje desde Groenlandia se realizaba con el mismo sistema de provisiones y reabastecimiento que habían perfeccionado durante siglos. La carne de foca y morsa era particularmente valiosa para estos viajes. Y aquí encontramos otro ejemplo del conocimiento vikingo que anticipaba descubrimientos científicos por siglos. La carne de mamíferos marinos contiene vitamina C, a diferencia de la carne de animales terrestres, que contiene cantidades insignificantes de esta vitamina. La carne de focas, morsas y ballenas retiene niveles significativos. Los pueblos indígenas del Ártico, los inuit, sobrevivieron durante milenios con dietas casi exclusivamente carnívoras, precisamente porque consumían mamíferos marinos que proporcionaban la vitamina C que los animales terrestres no podían ofrecer. Los vikingos en Groenlandia adoptaron parcialmente estas prácticas dietéticas. Los análisis isotópicos de esqueletos del asentamiento vikingo de Herjolfsnes en Groenlandia muestran que con el tiempo la dieta vikinga se volvió cada vez más dependiente de recursos marinos, no porque abandonaran sus tradiciones, sino porque adaptaron sus tradiciones a las realidades locales. Esta adaptabilidad era otro componente crucial del sistema vikingo de supervivencia. No existía una única fórmula fija para aprovisionar un barco. Existían principios generales que se adaptaban a cada situación específica. Un viaje de Noruega a las Islas Feroe requería provisiones diferentes que un viaje de Groenlandia a Vinland. Un viaje en verano
cuando las plantas frescas eran abundantes, se aprovisionaba diferentemente que un viaje de principios de primavera, cuando las reservas de invierno eran lo único disponible. Esta flexibilidad, esta capacidad de adaptar los principios generales a circunstancias específicas, distinguía el sistema vikingo de los protocolos rígidos que guiaban las expediciones europeas posteriores. Cuando Magallanes cruzó el Pacífico, sus provisiones estaban determinadas por lo que las autoridades españolas consideraban adecuado para viajes oceánicos. Nadie preguntó qué recursos podrían encontrarse durante el viaje. Nadie planificó escalas de reabastecimiento. Nadie consideró la posibilidad de que la ruta tomara más tiempo del anticipado. Y cuando las provisiones se agotaron, la tripulación murió. Los vikingos habrían abordado el mismo viaje de manera completamente diferente. Habrían identificado cada isla potencial a lo largo de la ruta. Habrían planificado escalas para reabastecerse. Habrían ajustado las provisiones iniciales según la disponibilidad anticipada de recursos en el camino. Y habrían sobrevivido, no porque fueran más resistentes, no porque fueran más valientes, sino porque su sistema era más inteligente. La comparación entre los vikingos y los navegantes europeos posteriores revela algo profundamente irónico. Los imperios español, portugués, holandés e inglés tenían recursos incomparablemente mayores que los vikingos. Tenían flotas de cientos de barcos, tenían burocracias especializadas en logística naval, tenían acceso a conocimientos de múltiples civilizaciones gracias al comercio y la conquista, tenían siglos de tradición marítima acumulada y morían por miles en cada expedición transoceánica. La expedición de Magallanes partió con 270 hombres, 18 regresaron. La expedición de Anson partió con 2000 hombres, 500 regresaron. La expedición de Laps desapareció completamente. Incluso en viajes más cortos, las pérdidas eran devastadoras. La Marina británica en el siglo XVIII perdía más marineros por enfermedades que por combate en una proporción de 10-1. Estas no eran civilizaciones primitivas, eran los imperios más avanzados de su época. Comandaban tecnologías, recursos y organizaciones que habrían parecido mágicas a los vikingos del siglo X. Y sin embargo, no podían resolver un problema que los vikingos habían resuelto 500 años antes. La explicación de esta paradoja es reveladora. Los imperios europeos sufrían de lo que podríamos llamar arrogancia civilizacional. Asumían que su manera de hacer las cosas era la correcta porque provenía de civilizaciones más avanzadas. Asumían que el conocimiento de pueblos que consideraban primitivos no tenía valor. Asumían que la tradición era menos importante que la innovación. Los vikingos no tenían este problema. No se consideraban superiores a los pueblos que encontraban. Cuando llegaron a Groenlandia y encontraron a los inuit, observaron sus técnicas de supervivencia con interés pragmático, adoptaron elementos de su vestimenta, incorporaron sus técnicas de caza de mamíferos marinos, aprendieron qué plantas locales eran comestibles y cuáles venenosas. Esta humildad epistemológica, esta disposición a aprender de cualquier fuente disponible, era parte integral del sistema vikingo de supervivencia. Ningún conocimiento era descartado por provenir de una fuente considerada inferior. Si funcionaba, se adoptaba. Si no funcionaba, se descartaba. El origen era irrelevante. Los imperios europeos posteriores, convencidos de su superioridad cultural, rechazaban conocimientos que podrían haberlos salvado. Los marineros ingleses observaban cómo los habitantes de las islas del Pacífico consumían ciertas plantas y frutas, pero no consideraban que esos salvajes pudieran enseñarles algo sobre nutrición. Morían de escorbuto mientras miraban con desprecio a poblaciones que nunca habían oído hablar de esa enfermedad. Esta ceguera cultural no se corrigió hasta que James Lind, un cirujano naval escocés, realizó lo que se considera el primer ensayo clínico controlado de la historia en 1747. Dividió a marineros con escorbuto en grupos y administró diferentes tratamientos a cada grupo.
Aquellos que recibieron naranjas y limones se recuperaron rápidamente. Los que recibieron otros tratamientos no mejoraron. La evidencia era incontestable y aún así pasaron casi 50 años antes de que la Marina Británica adoptara oficialmente el suministro de cítricos a sus tripulaciones. 50 años de miles de muertes evitables porque la burocracia naval no podía aceptar que la solución fuera tan simple. Los vikingos, con su estructura social más flexible y su tradición de conocimiento empírico transmitido directamente de generación en generación, habrían adoptado una solución efectiva en años, no décadas. Si un navegante vikingo descubría que cierta práctica prevenía enfermedades, lo contaba a otros navegantes en el siguiente festival o asamblea. Aquellos navegantes lo probaban. Si funcionaba, lo adoptaban y lo transmitían a otros. El conocimiento se difundía con la velocidad de la comunicación oral. No había burocracias que convencer, no había expertos que desafiar, no había tradiciones rígidas que superar. Si funcionaba, se usaba. Esta diferencia estructural entre la transmisión de conocimiento vikinga y la institucionalización del conocimiento en los imperios posteriores explica mucho de la paradoja que estamos examinando. Los vikingos tenían menos conocimiento total, pero utilizaban mejor el conocimiento que tenían. Los experimentos modernos han confirmado sistemáticamente la eficacia de las técnicas vikingas de supervivencia marítima. En 1984, un equipo de arqueólogos experimentales construyó una réplica del barco vikingo de Skúldelev y navegó desde Dinamarca hasta Dublín, siguiendo rutas vikingas documentadas. La tripulación se alimentó exclusivamente con provisiones preparadas según métodos vikingos documentados: vegetales fermentados, pescado seco preparado con técnicas tradicionales, carne ahumada, cerveza fermentada según recetas reconstruidas de fuentes arqueológicas. El viaje duró 6 semanas. Ningún miembro de la tripulación desarrolló síntomas de deficiencia nutricional. Ninguno enfermó de problemas gastrointestinales. Todos mantuvieron su capacidad física durante todo el viaje. Los resultados fueron publicados en revistas académicas y confirmaron lo que los historiadores sospechaban. El sistema de provisiones vikingo era genuinamente efectivo. En 2007, otro experimento utilizó análisis nutricionales modernos para evaluar el contenido vitamínico de provisiones preparadas según métodos vikingos. Los resultados mostraron que una dieta típica de viaje vikingo proporcionaba cantidades adecuadas de todas las vitaminas esenciales, incluyendo la vitamina C, que prevenía el escorbuto. Los investigadores notaron algo particularmente significativo. La dieta vikinga de viaje era más nutricionalmente completa que las raciones de la Marina Británica del siglo XVIII. Los vikingos, con su tecnología del siglo X, alimentaban mejor a sus marineros que los británicos con su tecnología del siglo XVIII. Un estudio de 2015 analizó los residuos orgánicos encontrados en recipientes vikingos utilizando técnicas de espectrometría de masas de alta resolución. Los investigadores identificaron compuestos específicos que indicaban fermentación láctica, fermentación alcohólica y almacenamiento de productos de origen marino. Los patrones de compuestos coincidían exactamente con lo que esperarías de las prácticas descritas en las sagas. Las fuentes literarias y las fuentes arqueológicas contaban la misma historia. Otro estudio, publicado en 2019, utilizó análisis de ADN antiguo para identificar las especies de plantas y animales consumidas en asentamientos vikingos. Los resultados mostraron una diversidad dietética extraordinaria. Más de 30 especies de plantas diferentes, más de 20 especies de animales terrestres y marinos. Esta diversidad no era accidental, era estratégica. Una dieta diversificada reduce el riesgo de deficiencias de cualquier nutriente específico. Si una fuente de cierta vitamina no está disponible, otra fuente puede compensar. Los vikingos probablemente no pensaban en términos de vitaminas y nutrientes, pero pensaban en términos de variedad. Sabían que una dieta variada mantenía la salud y actuaban en consecuencia. Los análisis isotópicos de esqueletos vikingos han proporcionado evidencia adicional. Los ratios de isótopos de carbono y nitrógeno en los huesos
reflejan la dieta de los años previos a la muerte. Los esqueletos vikingos muestran patrones consistentes, con dietas ricas en proteínas marinas y variadas fuentes vegetales. Los esqueletos de marineros europeos de siglos posteriores, en contraste, muestran evidencia de dietas monótonas, dominadas por cereales y carnes saladas. Las diferencias dietéticas visibles en los huesos correlacionan con las diferencias en tasas de enfermedad documentadas en registros históricos. Los vikingos comían mejor y por eso vivían más en el mar. La síntesis de todo lo que hemos examinado revela algo extraordinario. Los vikingos no tenían una solución única para el problema de la supervivencia en travesías prolongadas. Tenían un sistema integrado de múltiples soluciones complementarias. Cada componente del sistema abordaba un problema específico, pero la fuerza del sistema no residía en ningún componente individual, residía en la integración. Los vegetales fermentados proporcionaban vitamina C, pero también proporcionaban fibra dietética, probióticos y variedad alimentaria. El pescado seco proporcionaba proteínas y vitaminas, pero también podía conservarse durante meses y no requería cocción, eliminando el riesgo de incendio a bordo. Las bebidas fermentadas proporcionaban hidratación segura, pero también proporcionaban calorías adicionales, probióticos y, tal vez igualmente importante, una mejora en la moral de la tripulación. El conocimiento de plantas silvestres proporcionaba suplementos vitamínicos, pero también significaba que la tripulación nunca estaba completamente dependiente de las provisiones cargadas en el puerto de partida. Las prácticas de higiene prevenían infecciones, pero también mantenían la cohesión social en un espacio confinado donde el resentimiento podía volverse peligroso. Las escalas planificadas proporcionaban reabastecimiento, pero también proporcionaban descanso físico y mental para tripulaciones exhaustas. Ninguna de estas soluciones habría sido suficiente por sí sola. Los vegetales fermentados sin agua segura habrían resultado en tripulaciones con escorbuto prevenido, pero muriendo de disentería. El agua segura sin nutrientes adecuados habría resultado en tripulaciones hidratadas, pero muriendo de deficiencias vitamínicas. El conocimiento de plantas silvestres sin la planificación de escalas, habría sido inútil porque la tripulación no habría sabido dónde buscarlas. Cada componente del sistema dependía de los otros. Cada componente reforzaba a los otros. Y el sistema completo era mucho más efectivo que la suma de sus partes. Esta arquitectura sistémica no fue diseñada conscientemente por ningún individuo. No hubo ningún genio vikingo que se sentara a diseñar el sistema perfecto de provisiones marítimas. El sistema emergió gradualmente a lo largo de generaciones. Cada generación heredaba el conocimiento de la anterior. Cada generación experimentaba con variaciones. Cada generación transmitía a la siguiente lo que funcionaba y descartaba lo que no funcionaba. El resultado fue un sistema optimizado por siglos de selección cultural. Un sistema que ningún individuo podría haber diseñado, pero que colectivamente representaba la sabiduría acumulada de miles de navegantes. Este proceso de optimización cultural tiene paralelos en otros dominios del conocimiento vikingo. Sus barcos no fueron diseñados por un arquitecto naval genial, fueron perfeccionados gradualmente durante siglos hasta alcanzar una eficiencia hidrodinámica que sigue impresionando a los ingenieros modernos. Sus técnicas de navegación no fueron inventadas por un navegante brillante, fueron refinadas generación tras generación hasta permitir travesías oceánicas sin instrumentos que parecerían imposibles a cualquier marino moderno. La cultura vikinga era una máquina de optimización colectiva. Tomaba problemas complejos y los resolvía mediante iteración distribuida a través de generaciones. Ningún individuo necesitaba comprender el sistema completo. Cada individuo solo necesitaba dominar su parte y transmitirla fielmente. El sistema emergía de las contribuciones de miles de individuos a lo largo de siglos. Esta comprensión de cómo funcionaba el sistema vikingo de supervivencia marítima nos lleva a una reflexión más amplia. Los vikingos representan un modelo alternativo de progreso humano. El modelo dominante en la cultura occidental contemporánea enfatiza la innovación individual,
el genio solitario que tiene la gran idea, el inventor que cambia el mundo con su descubrimiento revolucionario. Este modelo tiene sus méritos, pero también tiene puntos ciegos importantes. Asume que el progreso viene de saltos discontinuos, de revoluciones, de disrupciones. Minimiza la importancia de la acumulación gradual, de la optimización incremental, de la transmisión fiel del conocimiento existente. Los vikingos representan el modelo alternativo, el progreso como proceso colectivo, distribuido a través del tiempo. El conocimiento como herencia cultural que cada generación enriquece ligeramente antes de transmitirla. La innovación como variación sobre temas heredados, no como ruptura con el pasado. Este modelo parece menos dramático, no produce héroes individuales que podamos celebrar, no ofrece momentos eureka que podamos señalar como puntos de inflexión, pero produce resultados que duran generaciones, resultados que están profundamente integrados en la cultura, resultados que son robustos porque han sido probados por el tiempo. Los vikingos no inventaron la fermentación, la optimizaron para sus necesidades específicas. No inventaron el secado de pescado, lo refinaron hasta alcanzar un equilibrio óptimo entre preservación y retención de nutrientes. No inventaron las bebidas alcohólicas, las incorporaron sistemáticamente en su logística de navegación. Cada paso era pequeño, ningún paso era revolucionario, pero la acumulación de pequeños pasos a lo largo de siglos produjo un sistema que civilizaciones mucho más avanzadas no pudieron igualar. Esta es una lección que trasciende la historia vikinga. Es una lección sobre cómo funciona el conocimiento humano en su nivel más profundo. Las grandes soluciones rara vez vienen de grandes saltos, vienen de pequeños pasos acumulados pacientemente, de conocimiento transmitido fielmente, de experimentos incrementales que refina lo que funciona, de humildad para aprender de cualquier fuente disponible. Los vikingos practicaban todo esto, no porque tuvieran una filosofía elaborada sobre la naturaleza del conocimiento, sino porque su cultura incentivaba estas prácticas, y los resultados hablan por sí mismos. Cruzaron océanos que otras civilizaciones ni siquiera sabían que existían. Establecieron colonias a miles de kilómetros de su tierra natal, mantuvieron rutas comerciales que conectaban continentes, y lo hicieron con una tasa de supervivencia que los imperios marítimos posteriores envidiarían. Ahora, considera tu propia vida. Los desafíos que enfrentas probablemente no involucran travesías oceánicas ni el riesgo de escorbuto, pero los principios que hicieron exitosos a los vikingos aplican a cualquier desafío complejo. La solución a tus problemas probablemente no vendrá de un único insight brillante, vendrá de la integración de múltiples soluciones parciales, cada una abordando una parte del problema. La clave no es encontrar la respuesta perfecta, es construir un sistema donde múltiples respuestas imperfectas se complementen mutuamente. El conocimiento que necesitas probablemente ya existe. No necesitas inventarlo, necesitas encontrarlo, adaptarlo a tus circunstancias e integrarlo en tu práctica. Los vikingos no inventaron las técnicas que los mantuvieron vivos, las heredaron, las refinaron y las aplicaron sistemáticamente. La humildad para aprender de fuentes inesperadas puede ser tu mayor ventaja. Las soluciones más valiosas a menudo vienen de lugares que no considerarías si dejaras que los prejuicios guiaran tu búsqueda. Los vikingos aprendían de cualquiera que tuviera conocimiento útil, independientemente de su estatus o cultura de origen. La transmisión de conocimiento importa tanto como la generación de conocimiento. Lo que sabes solo tiene valor si puedes comunicarlo a otros. Lo que otros saben solo tiene valor para ti si puedes acceder a ello. Los vikingos eran extraordinarios transmisores de conocimiento. Cada generación recibía el conocimiento de la anterior y lo transmitía enriquecido a la siguiente. Los sistemas robustos son mejores que las soluciones brillantes. Una solución brillante que falla ocasionalmente es peor que un sistema de soluciones modestas que se respaldan mutuamente. Los vikingos nunca dependían de un único componente de su sistema de supervivencia. Si uno fallaba, otros compensaban.
Los vikingos navegaron océanos tormentosos en barcos abiertos durante siglos. No tenían GPS, no tenían comunicación por radio, no tenían motores de respaldo, no tenían servicios de rescate. Tenían conocimiento, tenían sistemas, tenían una cultura que optimizaba la supervivencia a través de la acumulación paciente de sabiduría práctica. Tenían algo que 500 años de progreso tecnológico no logró reproducir hasta el siglo XIX, y lo lograron no a pesar de sus limitaciones, sino adaptándose a ellas. Cada limitación se convirtió en un estímulo para la innovación. Cada restricción se convirtió en una oportunidad para la creatividad. Cada desafío se convirtió en una lección que transmitir a la siguiente generación. Los vikingos no conquistaron el océano con fuerza bruta, lo conquistaron con inteligencia colectiva acumulada. Y esa inteligencia, esa capacidad de resolver problemas complejos mediante la integración de soluciones parciales, esa humildad para aprender y transmitir, es tan relevante hoy como lo fue hace 1000 años. La próxima vez que enfrentes un desafío que parece imposible, recuerda a esos navegantes escandinavos en sus barcos de madera, cruzando el océano más peligroso del planeta, mes tras mes, generación tras generación, no muriendo, no enfermando, llegando a costas que el resto del mundo ni siquiera imaginaba. No lo lograron porque fueran superhombres, lo lograron porque eran humanos extraordinariamente buenos en ser humanos, y esa capacidad está disponible para cualquiera dispuesto a cultivarla.